Queridos amigos, es jueves 10 de abril y este es el dossier de Rubén Arranz. Ayer se estrenaba en Televisión Española el nuevo programa de Jesús Tintora, que se llama Malas Lenguas. Y la verdad, creo, sinceramente, que se dejó llevar o estuvo influido por los nervios del directo. Ya se sabe que cuando uno debuta, muchas veces la cabeza no está al 100%, necesita rodaje, necesita cierta tranquilidad, cierta calma, y eso, a lo mejor, hay veces que lleva a que se pasen de largo determinados temas sobre determinados temas que son bastante relevantes. Pues, por ejemplo, lo que sucedió ayer con Begoña Gómez, que te contaré a continuación, pero antes te diré que el programa realmente no se centra en la figura de Pedro Sánchez. Para quien piense que la televisión pública está manejada por el presidente, que con ese cesarismo que algunos dicen que caracteriza a Sánchez, al jefe de Moncloa, a lo mejor alguien pensaba que el programa iba a ser básicamente como el nodo, es decir, una exposición de los méritos del gobierno socialista. Todo lo contrario. De hecho, no, apenas si se le nombró en el programa. Se diría, quien lo vio por primera vez, que Pedro Sánchez no es nadie importante en el país. Podría llegar a pensarlo porque ni fue protagonista ni fue actor secundario en este sentido. Es verdad que se hizo referencia a su viaje a Pekín, que ya Vietnam, ayer estaba por Vietnam, no en guerra, o por lo menos así lo imaginamos. Y también es verdad que se mostró alguna declaración de Isabel Díaz Ayuso en la que se hacía una referencia negativa al presidente del gobierno, pero apenas si se habló de él. A lo mejor no es el objetivo del programa, a lo mejor lo que busca este espacio de trinchera, de zafarrancho, de llamada al zafarrancho de combate, a lo mejor lo que busca es que caiga cierta lluvia ácida, e incluso sucia, embarrada, sobre los enemigos políticos. Y de hecho, te diré que tiene una especie de espectáculo de marionetas, cosa que a lo mejor se explica en la obsesión cuasi onírica erótica que tiene el presidente del gobierno con el hormiguero al que odia, con sus hormigas. Y de hecho replicaron, como te decía, una serie de marionetas que estaban dedicadas a Elon Musk, a Mario Vaquerizo, que como es amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya está en la lista de proscriptos, y por supuesto a Donald Trump. ¡Cintora! Dime, Donald. Eres un periodista peligroso, Cintora. También, como te decía, les hicieron fotomontajes muy graciosos. El humor es una parte fundamental del System Contreras. Lo que no te digo con información, porque no puedo, porque resulta muy obsceno, te lo dice este humorista que es muy gracioso en un chiste, y ese humorista en realidad es un propagandista, porque solamente se dedica a hacer chistes de quien le conviene. Con humor también hablaron, como te decía, de Isabel Díaz Ayuso. Absolutamente desternillante, como verás. Como habéis contado, que Ayuso efectivamente se ha ido a Ecuador y la gente se ha sorprendido muchísimo, y a mí no me sorprende, porque si hay algo que destaca en Latinoamérica es que la fruta está exquisita, y ya sabéis que a Ayuso le encanta la fruta. Y por supuesto también se refirieron, y fue uno de los temas estrellas del programa, a Franco. Yo creo que es oportuno decir que no os tenemos miedo. Es gentuza, hay gente maravillosa en este país, pero también hay gentuza, evidentemente, y hay gente que además miente, adultera la realidad. Franco, que ni siquiera está entre las principales preocupaciones de los españoles en las encuestas del CIS, el gobierno lo ha tenido en mente prácticamente desde el día en que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Se inventaron aquello de la exhumación del Valle de los Caídos, el traslado a Domingo Rubio del cadáver del dictador. Llevaron 20 cámaras de televisión española para filmarlo. Se han inventado para este año los actos del 50 aniversario de la Declaración de la Libertad en España, de la consecución de la libertad, con diferentes actos de los que nos hemos enterado desde 1,5 y podemos quitar el 5. Y, por supuesto, no iba a ser el programa de Jesús Tintora diferente o a diferir de la estrategia del gobierno, aunque no hable de Pedro Sánchez, o casi no hable en su estreno de Pedro Sánchez, y en este caso envió una reportera a un acto que había organizado los cuatro nostálgicos de la Fundación Francisco Franco, para presentar un libro sobre el dictador. Y llama mucho la atención porque la reportera tuvo una actitud, digamos, beligerante, incluso hostil. De hecho, se dedicó a exponer datos de represaliados que le rebatieron. Ella los pudo exponer, se los rebatieron, y digamos, con un estilo muy similar a Vito Quiles. Ya se sabe que cuando uno lo hace pero no nos gusta, le censuramos, y cuando lo hace el de los nuestros, nos parece bien. A mí, sinceramente, me parece siempre bien que cada cual haga las preguntas, los periodistas, en los actos que les convengan. Y a quien le chirreen las preguntas o que no las quiere responder, pues que aguante con lo suyo. Ahora bien, lo de censurar a unos y no censurar a otros se llama maniqueísmo. Y precisamente es lo que se dedica a lo mejor a hacer Jesús Tintora. Medios, amigos, esta mañana le vendían como un gran éxito de audiencia arrolladora.
El plural, lo decía, regresa por todo lo alto Cintora y arrasa en audiencias. El plural, por cierto, del que salió Angélica Rubio hace unos meses de camino el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, donde percibe un sueldo anual de más de 100.000 euros y, por supuesto, donde le nombraron pese a que quedara acreditada la mentira, la patraña, la trola, el bulo, la fake news sobre los 2 DNIs que tenía el juez Juan Carlos Peinado, que es el que investiga el tema del máster y del software que se desarrolló dentro de ese máster de la Universidad Complutense. ¿De quién? De Begoña Gómez. La realidad de Jesús Tintora es otra. Esa España que le sigue, que le ve, esa España que ha exigido su vuelta a RTVE, que ha presionado también a través de cargos en Televisión Española vinculados a comisiones obreras y a través de sectores de Podemos que presionaron a José Pablo López en el pasado para eso, y eso me lo han dicho fuentes internas, además fuentes con crédito. La realidad es que la audiencia que consiguió Cintora, que es verdad que fue del 11,8%, mejoró lo que había en la tarde de la 1 cuando se emitía El Cazador, no mejoró Aquí la Tierra, que tiene una audiencia mejor, pero empeoró, fue peor la audiencia de la media de la 1 y de la 2, de las dos, durante la jornada de este miércoles. Lo que llama la atención es que Cintora dedicara apenas un minuto en una conexión en directo. No se puede decir que no lo tratara a la cuestión de que los informes de la UCO volvieran a señalar a Víctor de Aldama, a Koldo y a Begoña Gómez, y también a Javier Hidalgo, el entonces directivo y el directivo actualmente de Air Europa. Le dedicaron solamente un minuto mientras los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación, lo llevaban a portada, porque los informes de la UCO han desvelado que Javier Hidalgo le dijo a Víctor de Aldama que iba a pegar un toque, a recurrir a Begoña Gómez, que llamó a Begoña Gómez para intentar desbloquear el rescate de Europa, porque la aerolínea durante la pandemia, en los primeros días del estado de alarma, llegó a un momento, en las primeras semanas, mejor dicho, llegó a un momento en el que estuvo a punto de colapsar. Así, de hecho, lo reconocía el propio Javier Hidalgo en las llamadas. Y llegó un punto en el que dijo, voy a llamar a Begoña Gómez a ver si la mujer del presidente del gobierno me ayuda a desbloquearlo. Begoña Gómez, te quiero recordar, simplemente por tenerlo claro, no ocupa ningún cargo institucional, no ha sido elegida, por supuesto, para ningún puesto de representación, ni nos han presentado dentro del Consejo de Ministros, ni dentro del BOE, a esta mujer como si representara, como si estuviera dentro de algún tipo de estructura gubernamental o institucional. No tiene ningún cargo, no ha sido nombrada, pero por alguna razón que nos tendrán que explicar, si quieren o si se le piden las explicaciones, Javier Hidalgo sabía que si llamaba a Begoña Gómez se podía desbloquear el asunto del rescate con 475 millones de euros de dinero público en esta aerolínea. También llama mucho la atención porque, como te decía, a lo mejor por los nervios del directo o qué sé yo, a Cintora se le pasó un poco de largo lo de abordar con un poco de mayor profundidad, mejor dicho, la cuestión del chalet, la especie del chalet que presuntamente disfrutó, según los informes de la UCO, José Luis Ábalos durante 10 días, presuntamente, como te digo, en contraprestación por la ayuda que prestó a Air Europa dentro del proceso de rescate, en el que Víctor de Aldama, por cierto, como bien sabes y como te hemos contado los viernes en lo que no te han contado, fue asesor de Globalia, que es la holding, que es la dueña de Air Europa, la de los Hidalgo. En ese caso, parece que Cintora no abundó tanto como en temas de mucho mayor interés en el día de ayer, como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su proceso judicial, o, por supuesto, el de Franco, con el que 50 años después siguen teniendo una especial fijación, después de la democracia que celebramos, todas las personas con valores democráticos que los defendemos y los ponemos a la cabeza de ellos, pero llama mucho la atención que 50 años después, en el día de ayer, le dedicaran más espacio y más protagonismo al acto organizado por una fundación absolutamente minoritaria que a un informe de la UCO que a lo mejor en otras circunstancias, con otro gobierno y con otro tipo de ética a la hora de ejercer el mando, el poder y el gobierno, se debería plantear dimitir por un absoluto escándalo, y es que la Guardia Civil haya descubierto que un tal Javier Hidalgo, empresario, recurrió a la mujer del presidente del gobierno, que no es nada ni es nadie más allá de la mujer y así es desde el punto de vista institucional,
Recurrió a ella Javier Hidalgo para conseguir el rescate de Air Europa. Aquí hay muchas cosas que nos tienen que explicar. También te digo, te recomiendo mejor que pases por aquí para que te las contemos que pongas el programa de Jesús Cintora, porque ya sabe que cuando a uno le ponen con un fin político, a lo mejor hay determinados temas de los que no puede hablar, o a lo mejor es que no quiere hacerlo, porque sabe que no lo hubieran llamado si realmente se dedicara a hacer periodismo independiente y a escarbar en donde están los escándalos o donde están los asuntos sucios del poder. Así es Cintora, así es RTV y así lo consiente José Pablo López, transformado en un presidente que desde luego es de todo menos alguien que ejerce de forma independiente.